responsable y equitativo. Y en el marco del caso Plaga, jueces y exjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron mencionados en el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y hombre de confianza del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con María Dolores Miño, abogada especialista en derechos humanos, para hablar sobre este testimonio de Michael Hernández en el caso Plaga. Han sido mencionados varios nombres, como decíamos, de jueces de la Corte Nacional de Justicia, abogados también, evidentemente. No obstante, ¿qué podríamos rescatar de un testimonio que ha sido polémico y del cual sin duda se esperaba mucho más? Abogada Miño, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Fausto, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como muchos de ustedes conocen, nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia, la organización que yo dirijo, hemos hecho un seguimiento progresivo de este caso y de muchos más. También hicimos el seguimiento del día de hoy del testimonio de Michael Hernández y, como usted bien dice, se mencionaron algunas personas, a varias personas que están y no están vinculadas al caso, incluyéndonos a nosotros mismos en el marco de las gestiones de promoción y protección de la independencia judicial que vimos haciendo, lo cual a nosotros nos sorprendió en medio de esta cobertura, escucharle al señor Hernández mencionarme a mí a título personal y también a la organización que dirijo, y generando suspicacias que son innecesarias, ¿no? Creo que había mucha expectativa en este testimonio, precisamente por la cercanía que Hernández aparentemente habría tenido con Wilman Terán, y se esperaba que en este testimonio se pudiera esclarecer de mejor manera cuáles eran en realidad los vínculos que tenía así como otros abogados que están ya siendo investigados dentro de este proceso. Y más bien creo yo que todos nos quedamos un poco con este sinsabor de que más bien el testimonio se ocupó mucho de hacer referencia a personas que no estamos vinculadas al caso, abogados y colegas que tienen una trayectoria destacable también, que son intachables, y nos quedamos un poco con esta idea de, bueno, no creo que sirvió mucho este testimonio para traer luz a un caso tan complejo como este. Y temas quizá dentro de este proceso del caso Plaga irrelevantes en cuanto a lo que se investiga, que es de esta relación jueces o justicia, narcotráfico, abogados, de esta compraventa de sentencias, compraventa de resoluciones, que es algo de lo que se esperaba realmente, o ver también el nivel de cercanía o de vinculación de algunos otros jueces de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, desglosando también y destacando evidentemente el trabajo del Observatorio de Derechos y Justicia en este seguimiento al testimonio, uno de los primeros puntos, y se refiere quizá en forma reiterada al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, se refiere a su relación con Iván Saquicela. Michael Hernández ha dicho que se conocieron en un contexto académico de investigación y empezó a trabajar allí en asesoría jurídica. Vale destacar un poco la relación o cuán determinante era la participación de Michael Hernández, tomando en cuenta su cercanía con Iván Saquicela en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, con Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, además de uno de sus compañeros de trabajo, que era Alex Palacios, también procesado y detenido en el caso Metástasis. No obstante, ¿a qué nos lleva a pensar este tipo de relaciones y lo que ha relatado hoy Michael Hernández? Creo que la comunidad jurídica el día de hoy en el diálogo digital se ha expresado con respecto al estupor en cuanto a cómo se han venido manejando las relaciones y los contactos entre abogados, jueces y otros funcionarios de la función judicial. En este caso, Michael Hernández era un funcionario del Consejo de la Judicatura también, y creo que es urgente que esto llame la atención a cómo este tipo de relaciones terminan generando círculos de corrupción que además generan víctimas de la corrupción. Una cuestión interesante que sale en este testimonio, por ejemplo, es cuando Michael Hernández se refiere a un abogado, sugiriendo que este abogado había pagado una suma cuantiosa de dinero para ganar un caso contra otro abogado, que es un abogado muy reconocido, un colega nuestro a quien apreciamos mucho. Y el colega emite luego una reacción a esto en Twitter y dice, bueno, ahora sé por qué perdí. Entonces esto nos abre también un nuevo tema en el cual tanto ustedes desde los medios de comunicación como nosotros desde la sociedad civil tenemos que hacer el seguimiento, y es que en el marco de estos escándalos y en este fuego cruzado de acusaciones contra los que son y los que no son, hay víctimas de corrupción del sistema judicial.
hay gente que está perdiendo casos que deberían ganar a causa de esta corrupción y ellas son víctimas. Y creo yo que el Estado debería responderles a estas víctimas. Se debería pensar en mecanismos de reparación integral que de alguna manera compensen el hecho de que hay personas cuyo derecho a la tutela judicial efectiva se ve comprometido precisamente porque hay estos arreglos y estos amarres por lo bajo entre ciertos jueces, porque eso sí, no son todos y eso sí hay que decirlo. Hay jueces muy buenos también, abogados, que igualmente no son todos, y estos funcionarios de mandos medios, mandos bajos, que precisamente por ese bajo perfil son quienes logran operativizar esos actos de corrupción en perjuicio nuevamente ¿de quién? De los ciudadanos que acuden a la función judicial a buscar justicia. Michael Hernández, por ejemplo, hablaba de un viaje a México donde se había gestionado que recibieran un doctorado honoris causa, entre ellos Iván Saquicela. Posteriormente dice a México fueron Iván Saquicela, Felipe Ochoa, Andrés Valencia y Hernández. Se quedaron 7 días en septiembre del 2021. Wilman Terán se enteró del viaje y le dijo que él también quería ser incluido. ¿Esto a qué nos lleva a pensar también? Porque es importante destacar cómo los temas supuestamente académicos se manejaban dentro de una alta corte como la Corte Nacional de Justicia, y no sin dejar de mencionar, que no quiero que se me vaya un dato que no es menor, y es que Michael Hernández en algún momento formó parte de un concurso dentro de una comisión de expertos. A ver, todo esto creo que es parte de este sistema corrupto que también, este caso evidencia, ha extendido sus tentáculos de la educación jurídica, y esto a quienes somos docentes nos pone una responsabilidad bastante elevada con respecto a qué tenemos que ver en la educación jurídica, la hiperespecialización, esta proliferación de cursos, quiénes están atrás de estos cursos. Esto hay que verlo con mucha cautela y con mucho cuidado. Y ciertamente también resulta complicado porque, por ejemplo, del lado de la sociedad civil, muchas organizaciones, al igual que ODJ, tienen la necesidad de, en el marco de la ejecución de sus proyectos, trabajar con estos mandos medios. Por ejemplo, en el caso nuestro de ODJ, con la Escuela de la Función Judicial, que como yo bien lo dije en mi cuenta de X, nosotros hemos venido trabajando con la Escuela de la Función Judicial desde el año 2018 mediante un convenio que se suscribió en ese año para dar capacitaciones en materia de derechos humanos a los jueces. Y eso a nosotros nos genera hoy por hoy, digamos, la reflexión que nos surge a nosotros del día de hoy, es que esto a nosotros nos debe poner sobre alerta, porque en realidad en el ejercicio de nuestras funciones nosotros no sabemos con quién estamos tratando. Entonces nosotros nos vemos obligados a tratar con estos funcionarios que se supone deberían revestir las más altas características de independencia, imparcialidad y probidad, ya que integran la función judicial, y resulta que luego por estas interacciones propias de nuestro trabajo y que se hacen en cumplimiento de nuestro mandato, terminamos pues siendo arrastrados a una serie de chismes como las que hemos visto ahora. Entonces, creo que esto pone o vuelve un poco más compleja la ejecución de programas de cara a fortalecer la función judicial. Pero también creo que esto llama a que quienes estamos también en la academia nos replanteemos cómo estamos llevando la educación jurídica. Y sin perjuicio de que eventualmente estas cosas van a pasar, también ser un poco más cautos, si se quiere, sobre a quién le damos estos títulos de académico. Esto se repitió mucho también en la audiencia de hoy, pero en realidad la pregunta es ¿qué es un académico? Y a quiénes estamos dejando que formen a las nuevas generaciones de abogados, que me parece algo bastante preocupante. Y cómo este círculo de corrupción entre formadores de juristas que no tienen las características de idoneidad se traslada a formar abogados que muchas veces terminan replicando o terminan incluso siendo cooptados en estos sistemas de corrupción. Voy a insistir en esta puntualización que ha hecho respecto de la mención que hizo al Observatorio de Derechos y Justicia por este acercamiento para temas realmente académicos. ¿Hubo quizá, o cuál es su lectura, mala fe, una doble intención en mencionarlos dentro de este testimonio, tomando en cuenta que además, entre otras cosas, no tenía absolutamente nada que ver con el contexto del caso Plaga? Por supuesto, y para quienes nos escuchan, mi querido Fausto, recordarles que la idea del testimonio anticipado es que estas personas que pueden aportar con su testimonio dentro de un proceso lo hagan de manera anticipada, es decir, antes del juicio, porque pueden estar en riesgo, porque ese testimonio podría haberse comprometido. Entonces, por eso se da paso al testimonio anticipado. Y el testimonio anticipado debería traer luces con respecto a los hechos del caso que se investiga.
Y lo primero que llama la atención con respecto al testimonio en general, porque no solo habló de mí, sino mucha gente que no estaba involucrado, igual empezó a hablar como con medias palabras, ¿no? Hablaba de abogados que escriben columnas de opinión y un poco, si estás en el mundo jurídico, todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Sabemos a quién se refiere, claro. Con este afán, creo yo, sí, bastante doloso, quizás por algún tipo de vendetta personal con respecto al trabajo que ha hecho DJ, que además ha sido un trabajo muy técnico, ¿no? La gente que sigue nuestro trabajo, que es mucha, sabe que parte de nuestra gestión de democratizar la información en materia de justicia pasa precisamente por hacer estas coberturas, y se ha venido haciendo cobertura de este caso desde que inició, desde los primeros allanamientos. Se ha mencionado, porque no tenemos de otra opción, a quienes están involucrados, por ejemplo, esta persona. Ahora, nosotros estamos en medio de esta cobertura la mañana de hoy y nos encontramos con la sorpresa de que este señor empieza a mencionar algo que sí ocurrió, como ha ocurrido con varios directores con quienes nosotros desde ODJ nos hemos venido comunicando desde el año, insisto, 2018, de cara a retomar precisamente las gestiones de educación en materia de derechos humanos a los jueces. Y si yo no estoy equivocada, esto me parece que lo hice yo misma, nadie de mi equipo, a través de un mensaje de WhatsApp. Y en realidad me pareció extraño porque esto no aporta en nada al caso, no tiene relación con el caso, y sobre todo, ante un caso de corrupción judicial tan grave, creo yo que los recursos del Estado deberían enfocarse exclusivamente a traer luz al caso y no a generar escándalos de cuestiones que son innecesarias, porque además cuando la fiscal Salazar le pregunta a Michael Hernández a quién se refiere cuando habla de observatorios, porque al principio no mencionó de manera específica, él se refiere a mi persona, me menciona a mí mismo y menciona el observatorio. Y luego dice, y me escribió para ver si es que podemos trabajar colaborativamente entre la escuela y ODJ. Entonces, en realidad no está diciendo nada que no sea cierto, pero tampoco está diciendo algo que es delito, tampoco está diciendo algo que es ilegal, y sobre todo no está diciendo nada que aporte a esclarecer los puntos y los nudos críticos de este caso. Entonces, en realidad ha sido, creo yo, una cuestión sorpresiva. ODJ, de todas maneras, en aras de la honestidad intelectual que a nosotros nos caracteriza, a pesar de eso seguimos cubriendo esta audiencia, y de hecho cubrimos incluso la parte donde él intenta generar una suspicacia maliciosa sobre nuestro trabajo. Eso está dentro del hilo de cobertura que hicimos, porque en realidad nosotros creemos, y por eso yo estoy aquí, que no tenemos, en realidad no nos explicamos algo que esto puede ser una vendetta, un intento de generar suspicacias y resistencia a nuestro trabajo, pero afortunadamente nosotros tenemos la credibilidad de, creo yo, los juristas más destacados y honestos de este país, que han trabajado con nosotros y saben que en realidad esto es una situación, por lo menos, por decirlo menos, vergonzosa, a título, digamos, personal nuestro, pero yo creo que ya pensando en la necesidad de esclarecer estos casos, la justicia del país se merece que estas diligencias importantísimas, que estos testimonios sean útiles, sean pertinentes y sean conducentes. Y eso es decir, que nos ayuden a descubrir la verdad. Y hoy por hoy, creo yo, el testimonio de hoy, más allá de este escándalo, creo yo que no llega a traernos mucha luz sobre qué mismo es lo que está pasando en el sistema de justicia, especialmente en las altas cortes. Exacto, de muy poca trascendencia este testimonio, más aún cuando, para poner en contexto un poco a quienes nos escuchan, Michael Hernández, aparte de ser director de la Escuela de Función Judicial, era cercano a Iván Saquicela, cercano a Wilman Terán, cercano, como hemos mencionado ya anteriormente, a Alex Palacios, otro de las piezas claves dentro de esta rama de corrupción. Pero son dos, Alex Palacios y Michael Hernández. Ellos fueron socios, trabajaron directamente con Cristian Romero, hoy prófugo, y era un abogado conocido precisamente por sus vínculos con acusados o procesados por narcotráfico. Evidentemente ahora Cristian Romero no está prófugo, es uno de los procesados, pero está prófugo. Sobre esta relación, que era un poco sobre lo que se esperaba que cuente Michael Hernández, la relación Cristian Romero, el estudio jurídico Funded, que está abiertamente vinculado en este caso, no se dijo nada. Sí, no se dijo nada, y creo que por eso es este sabor agridulce, más allá de lo incómodo que puede ser para nosotros recibir embates por hacer nuestro trabajo de fiscalizar lo que ocurre en la función judicial. Insisto, yo creo que estos procesos le cuestan tanto al país, especialmente en lo económico, en un momento donde no hay muchos recursos de los cuales disponer, como para que se gaste oportunidades importantes
de traer luz a estos procesos con testimonios que en realidad no arrojan nada, que se vuelven, discúlpenme que lo diga de esta manera, una suerte de ensalada de frutas donde se arrojan un montón de nombres, muchos de ellos con el objetivo malicioso quizás de un desquite, quizás de una animadversión personal, pero más allá de los temas personales que no arrojan nada al caso. Porque yo entendería, por ejemplo, si es que el señor Hernández hubiera dicho, bueno, y tal persona me pasó dinero, tal persona me ofreció un soborno, tal persona quería incidir en el caso. Pero no es así. Entonces lo que dice es que sí, hubo un abogado que escribe regularmente columnas, pero no logra decir nada malo de ese abogado. Y lo mismo ocurre en mi caso y en el caso del observatorio y unos cuantos más. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento es, ¿para qué están sirviendo estos testimonios anticipados y cómo deberían llevarse estos testimonios anticipados? Porque finalmente quien presenta estos testigos es la Fiscalía. Y la Fiscalía, creo yo, debería hacer un trabajo un poco más prolijo a la hora de direccionar, al menos ya en la parte de la pregunta, a sus testigos protegidos de cara a que traigan luz al caso y no a hacer una suerte de espectáculo donde quienes son y quienes no son quedan embarrados en el contexto de algo que ya genera suspicacias y que ya genera incomodidad. Entonces, creo que se desperdició el día de hoy una oportunidad de oro en materia de esclarecer uno de los casos más importantes y, por supuesto, ver con mucho rechazo, como ya lo hemos publicado mediante un comunicado oficial desde la página de ODJ, ver con mucho rechazo el hecho de que exista una persona de esta cuestionable calidad moral que aproveche un espacio tan importante para la ciudadanía como esto para hacer un ejercicio de vendetta personal que, insisto, en nada aporta al caso y más bien crea unas olas de comentarios y un ruido, especialmente en la comunicación en redes, que es totalmente innecesario. Y sin embargo, creo que tenemos que seguir, tanto ustedes de la prensa como nosotros, siguiendo estos casos, haciendo nuestro trabajo, tanto la prensa como la sociedad civil, el momento que hace estos ejercicios de transparencia, usualmente sufre estos embates, es algo a lo que estamos acostumbrados, pero ciertamente seguiremos y entendiendo que a muchos funcionarios no les va a gustar ser parte de estos monitoreos, lo que les mencionemos, pues es nuestro trabajo, lo tenemos que seguir haciendo y muchas veces ese trabajo tiene este tipo de retaliaciones que las rechazamos, pero que de todas maneras creo yo que no inciden en la credibilidad de nuestro trabajo y en lo que nosotros estamos llamados a hacer. Son parte de las consecuencias que creo que es importante también aceptarlas, pues es parte de este oficio cuando se trabaja en este sentido. Nada más para terminar, y creo que sí es importante, quizá lo rescatable de este testimonio es evidenciar ciertas relaciones. Por ejemplo, en el punto 13 de esta cobertura que ustedes hicieron de este testimonio, ahí dice, cuando Michael Hernández habló con Saquicela, le dijo que no confiaba en Wilma Terán. Sin embargo, decidió apoyar su designación y se reunió con Virgilio Saquicela, para entonces presidente de la Asamblea Nacional, para que se pudiera posesionar a Terán de manera fluida. La primera condición del apoyo de Saquicela a Terán fue que después de la posesión tuvieran una reunión privada en la casa de Saquicela para dividirse las direcciones del Consejo de la Judicatura. Yo mismo tuve la oportunidad de registrar una reunión que tuvo Saquicela, entre otros personajes, Iván Saquicela, Virgilio Saquicela, Esteban Torres, ahora parte del gobierno, entre otros personajes. Este tipo de reuniones, de este tipo de juntas, por decirlo de esta manera, jueces, políticos, y con este testimonio, ¿qué nos confirma? Que estamos definitivamente frente a una corte, a una justicia, literalmente con las garras de la política adentro. Y creo que no es algo nuevo esto, mi querido Fausto. O sea, si tú te pones a ver la historia del funcionamiento de las altas cortes en Ecuador desde el año 79, vas a encontrar muchos hitos, muchos momentos donde las otras funciones del Estado tratan de cooptar la justicia por diferentes medios. Acordémonos, en el año 79, León Febres Cordero mete tanques a la Corte Nacional porque no le gustaban las designaciones que había hecho el Congreso. En el año 2004, Lucio Gutiérrez, ayudado de sus congresistas en ese tiempo, logra destituir a las dos más altas cortes y esto se vuelve un escándalo internacional que termina en las dos sentencias del caso Camba y del caso Quintana ante la Corte Interamericana. Y así podríamos decir un sinnúmero de cosas. Y con esto quiero decir que no es nuevo en Ecuador que los poderes políticos y los intereses políticos y otros grupos de poder traten de tomarse la justicia. Simplemente se lo hace de diferentes maneras. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a una situación donde se evidencia
ese intento de cooptar la justicia pueda, y lo que corresponde es investigar precisamente a quienes han estado envueltos en estas situaciones de transaccionales, si se quiere, con casos, con sentencias y con puestos. Ya estas personas son a las que se tiene que sancionar. Estas son las personas que tienen que ser investigadas y luego, ya después de una investigación que ciertamente tiene que ser independiente y que tiene que ser imparcial, se logrará determinar si es que efectivamente se incurrió en estos actos que claramente comprometen la independencia del sistema de justicia, porque esto también es importante. La relevancia de estos procesos lo que exige es un sistema de justicia independiente e imparcial, donde todas las personas sean capaces de defenderse y donde sean investigaciones serias precisamente para que nosotros ciudadanos no nos quedemos con la sensación que nos quedamos del día de hoy de, bueno, pero entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Esto tiene que investigarse y tiene que también tener un acompañamiento y un interés permanente de tanto prensa como nosotros, sociedad civil, precisamente con la idea de que se depure, ¿no? Eventualmente, ojalá algún momento lleguemos a decir que la justicia ya no está amenazada por estos embates desde la política, pero hoy por hoy es muy difícil. Creo que ahí está lo rescatable, como usted bien decía del testimonio, es que estamos logrando identificar quizás digo, un foco de corrupción y reparto, y creo yo los esfuerzos de las autoridades tienen que concentrarse en eso y no en lanzar tiros al aire contra personas que quizás les somos incómodas por las críticas que les hacemos, que quizás les somos antipáticas por el trabajo que hacemos, pero ciertamente estamos, creo yo, del lado de fortalecer a la justicia, incluso poniendo la cara y arriesgándonos a tener este tipo de malos ratos. Importante también que con esta escasa información que pudo haber dado Michael Hernández, podamos desde las organizaciones, desde los medios de comunicación, los periodistas que estamos haciendo este tipo de seguimientos, ir jalando un poco este hilo para saber, comparar, por ejemplo, los testimonios con los hechos que realmente ocurrieron para esas fechas, y habrá seguramente algunas coincidencias y saldrán sin duda algunas cosas más. María Dolores, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual, nuevamente aplaudo el trabajo del Observatorio de Derechos y Justicia y pues evidentemente la solidaridad por estos ataques, pero hay que seguir, no hay que parar en este seguimiento. Muchísimas gracias, mi querido Fausto. Igual seguimos en esto que es de un interés común para todos nosotros, y muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon. Gracias también nuevamente. Ha sido la abogada María Dolores Niño, abogada especialista en derechos humanos, hablando sobre el testimonio de Michael Hernández en el caso Plaga. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,